Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Como ya se dijo, mi nombre es Daniel y vengo de los Hernández y es un gran privilegio estar aquí con ustedes, de verdad. Y creo que es una bendición mucho mayor el poder traerles la palabra de Dios predicada. Se me invitó, se me pidió y de verdad que estoy muy agradecido con el Señor, con ustedes. Y yo espero, mis hermanos, de verdad, que el Espíritu Santo a través de su palabra nos hable a todos. Como dijo Josué, ustedes han llevado una serie sobre las marcas de una iglesia saludable y a mí se me ha perdido un tema, el que les voy a compartir con el título sobre un entendimiento bíblico de la conversión, un entendimiento bíblico sobre la conversión, y ese es mi tema que hoy les presentaré. Antes de comenzar, hermanos, quiero solamente darles una aclaración. Y es que, como se dijo, soy de los Hernández, un ranchito, un pueblo, hay vacas, hay gallinas. Y si se me sale una palabra ranchera, mis hermanos, discúlpenme. Creo que Josué tiene mejor español que yo. Pero, de verdad, hermanos, una disculpa si ustedes encuentran una palabra. ¿Y qué significa eso? Al final podemos traer su contexto. Pero bueno, hermanos, les voy a pedir por favor que abran sus Biblias al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, y vamos a ir al capítulo 3. Capítulo 3 del libro de los Hechos. Y vamos a leer el versículo 19. Hechos 3, 19. Entendiendo la conversión desde una perspectiva bíblica. Hechos 3, 19. Hechos 3:19, vamos a leer la palabra del Señor. Hechos 3:19 nos dice lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hasta ahí. Bueno, hermanos, como dije, el tema que voy a hablar, ustedes llevan esta serie sobre las marcas de una iglesia saludable. Yo recuerdo que la vez pasada que estuve aquí hace un mes ya, estuvimos hablando sobre que una iglesia sana debe de tener miembros sanos. ¿Fue así, pastor? Entonces, hoy creo que una iglesia que es sana, otra de sus marcas de una iglesia sana es que los miembros sanos deben entender su llamado, deben entender su conversión. Y déjenme comenzar con el problema que nuestra iglesia o nuestras iglesias de hoy en día están enfrentando. Y es que tenemos demasiados cristianos de nombre que han profesado fe, se han bautizado, han participado de la comunión y son inconversos. Creo que la iglesia de hoy ha llegado a pensar que se puede ser cristiano teniendo una vida de desobediencia. Y tenemos a miles y miles de cristianos por todo el mundo diciendo: amo a Cristo, quiero a Cristo, Cristo es mi Salvador, pero Cristo no es mi Señor. Y ese es un problema que estamos enfrentando hoy. Y la iglesia que es sana, la iglesia que es bíblica, debe levantar la voz y debe de enseñar: no, Cristo no solamente es Salvador, Él es Señor. Él es Señor. Ahora, este gran problema que vemos, que profesan fe y no hay fe, que aman a Cristo y no hay amor por Cristo, hay odio por Cristo. La iglesia verdadera, la iglesia bíblica, la iglesia de sana doctrina, como dije, debe proclamar la palabra, debe de enseñar la palabra del Señor, amonestando a la iglesia, enseñando a la iglesia a que se examine si su conversión es bíblica o no. Ahora, una iglesia sana, hermanos, se conoce por la seriedad que se le da al evangelio y al testimonio. Muchas iglesias, como dije, hoy en día tienen cientos y cientos de miembros en sus filas y sin embargo, ¿cuántos de estos miembros entienden y creen el verdadero evangelio? Creo que el emocionalismo reina en muchas iglesias, ¿no? Miren, a mí no me importa la doctrina. Yo amo a Jesús y eso es lo único que importa. Mis hermanos, el evangelio es una doctrina que debe de ser entendida. Y si no se entiende y si no se comprende el evangelio, no hay salvación. Entonces, ¿por qué? Bueno, perdón, alguien sé que puede decir: pero mi hermano, yo entiendo el evangelio.
Y quiero decirles que el Evangelio es muy fácil de entender. Creo que, como hace rato nos habló el hermano sobre las 5 solas de la Reforma, y creo que la más fácil de entender es la justificación solo por la fe. Cualquiera puede entender esta doctrina, cualquiera. Pero una cosa, mis hermanos, es creerla con la mente y otra cosa es creerla en el corazón. Podemos tener mentes llenas y llenas y llenas de las Escrituras y sin embargo vidas totalmente en desobediencia a la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué razón tenemos a tanta gente diciendo ser cristiana y a la vez contradicen su confesión, su fe con sus obras? ¿Por qué razón la gente proclama a Cristo pero a la vez ellos mismos niegan la fe que tienen con sus obras? Y es que la iglesia está llena de gente carnal que nunca ha nacido de nuevo. Pero como su pastor les dijo que son salvos porque pasaron al frente e hicieron una oración, pero como su pastor les dijo que dar diezmos les garantizaba la salvación, pero como un líder religioso les dijo que por leer la Biblia, por orar, por hacer esfuerzos humanos, ellos eran cristianos, tenemos a gente que se cree que es cristiana, pero que viven una vida totalmente diferente, en desobediencia ante las Escrituras. En mi sermón voy a tratar brevemente 3 puntos que nos pueden ayudar a tener un entendimiento bíblico sobre lo que es la verdadera conversión. Y lo haremos en formas de preguntas. El primer punto que vamos a tratar es ¿qué es la conversión según la Biblia? En segundo lugar, vamos a ver cómo se obtiene esta conversión. Y en tercer lugar, cómo sé si tengo la conversión. Y terminaremos con una aplicación para nuestras vidas. Así que vamos a abrir, o más bien vamos al texto que ya hemos abierto en nuestras Biblias, Hechos 3:19. Y vamos a comenzar con esta cita, y hay muchas citas que podemos mencionar y leer, pero vamos a hacerlo de una manera introductoria, que es la conversión según la Biblia. Y en Hechos 3:19, que ya hemos leído, tenemos un mensaje, tenemos un sermón del apóstol Pedro. Y este sermón tan poderoso del apóstol Pedro comienza con las siguientes palabras. Así que, arrepentíos y ¿qué? Convertíos. Ahora hay algo que nosotros debemos entender aquí, 2 palabras muy importantes, arrepentimiento y conversión. Pero antes de ver estas 2 palabras, vaya conmigo ahora a Hechos capítulo 26, Hechos 26, versículo 18, Hechos 26, versículo 18, y aquí tenemos un relato sobre la conversión del apóstol Pablo. Hechos 26, versículo 18, leemos la palabra del Señor y dice Pablo ante Agripa, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora, dije hace un momento que el sermón del apóstol Pedro comienza con 2 palabras, arrepentimiento y conversión. ¿Qué significa eso? En otras palabras, como que Pedro está diciendo lo siguiente: si ustedes han profesado fe en Jesús, si ustedes se dieron cuenta de que ustedes fueron quien crucificaron al Hijo de Dios, clavándole en esa cruz, a quien el Padre resucitó y le hizo Cristo y Señor de todos, ustedes necesitan arrepentirse. ¿Y qué es eso? ¿Qué es arrepentirse? Pedro podrá estar diciendo, bueno, ustedes tienen que apartarse del pecado con dolor. Ahora, vea lo que Pedro está diciendo. Deben arrepentirse. Él no dice deben sentir remordimiento. Mis hermanos, el mundo está lleno de remordimientos. La gente tiene remordimientos a toda hora. ¿Por qué hice esto? No lo vuelvo a hacer. Pero sus vidas no han cambiado. ¿Por qué razón? Porque sintieron remordimiento, no arrepentimiento. Y Pedro está diciendo, si ustedes creen en Cristo, ustedes quieren que Cristo sea su Salvador, ustedes deben arrepentirse. ¿Cuál es el problema? Que la gente no puede arrepentirse por sí sola. Y es que ellos tenían que tener un verdadero arrepentimiento que les hiciera odiar su pecado.
y a través de este arrepentimiento ellos podían volverse a Dios con fe. Así que, según el apóstol Pedro, quien es inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que la conversión comienza cuando la persona se aparta del pecado con dolor, con amargura y se vuelve a Dios con fe. Pero en el relato del apóstol Pablo, en su conversión ante el rey Agripa, él usa varias palabras que nos pueden ilustrar mejor esta conversión. Y en Hechos 26:18, él usa esta palabra, que abras sus ojos. Mis hermanos, esto significa dar vista en vez de ceguera. Que la obra iluminadora de Dios por medio del Evangelio y de su Santo Espíritu abran los ojos para poder ver y entender el Evangelio. Lo que Pablo nos quiere decir es lo siguiente, que no importa que usted o la gente diga, soy cristiano, pero si usted sigue ciego, usted no ha entendido el Evangelio, usted no ha creído en el Evangelio, usted no ha sido convertido. El verdadero convertido tiene sus ojos abiertos. Sus ojos han sido abiertos. Vean lo que Pablo sigue diciendo. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. La conversión a Jesús hace que las personas salgan de un mundo espiritual de tinieblas a un reino espiritual de luz. Eso es la conversión. Yo viví en tinieblas, ahora estoy en luz. Pablo continúa diciendo, y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Que la conversión, la verdadera conversión, hace que ya no sirvamos a Satanás con nuestros pecados e ídolos, sino más bien adoremos y sirvamos a Dios. Vea los cambios tan radicales que Pablo está mencionando aquí. De estar ciego a ver. De estar en tinieblas a la luz, de servir a Satanás a servir a ¿quién? A Dios. Y por último, Pablo dice, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es que ellos deben recibir por fe, los verdaderos convertidos a Jesús, ser perdonados de sus pecados y tener herencia con los santos. Mis hermanos, la salvación trae al convertido por gracia justificación, un nuevo corazón para amar la justicia. Déjenme hacerles un recordatorio, tal vez ustedes se recuerdan, tal vez lo cite mal, pero la última vez que estuvimos aquí, que se habló sobre los miembros sanos, una de esas cualidades es que los miembros sanos que aman a sus otros hermanos. Y algo que trae la verdadera conversión es esto. Un corazón de amargura, de enojo, de ira, de odio es quitado por un corazón de amor, de gracia, misericordia y perdón. Eso es lo que trae la conversión. Ahora, estas dos citas que acabamos de leer en el libro de los Hechos nos dicen mucho acerca de la conversión. Podemos ver más cosas, pero se nos dice en resumen que la conversión, en pocas palabras, es arrepentirse y volverse a Dios. Arrepentirse y volverse a Dios. Juan Calvino, en sus Instituciones de la religión cristiana, cito, él dice, no puede haber conversión sin arrepentimiento, ni arrepentimiento sin conversión, porque ambos son afectados del nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Fin de la cita. Y a menudo encontramos en la Biblia ilustraciones que nos enseñan lo que sucede en la conversión de las personas. Encontramos ilustraciones que nos ayudan a entender qué es lo que sucede en la conversión. Por ejemplo, la Biblia nos dice que el hombre necesita nacer de nuevo. Juan 3:1-8. La Biblia nos dice que el hombre pasa de muerte ¿a qué? A vida. La Biblia nos dice que el hombre pasa de tinieblas a luz, como vimos. La Biblia nos dice que pasamos de un reino malo y perverso a un reino justo y santo. La Biblia nos dice que el hombre es una creación nueva. La Biblia nos dice que la conversión es volvernos a Dios, que la conversión es de ser enemigos a ser hijos de Dios, de estar condenados a estar sin condenación, de ser extraños y ajenos a las promesas, como ser herederos y coherederos con Cristo Jesús. Y todas estas promesas son dadas a los que son verdaderamente convertidos. Así que en resumen, hermanos, sobre esta primera pregunta, ¿qué es la conversión?, podemos decir lo siguiente.
que el hombre que está muerto en sus delitos y pecados, el hombre que ha pecado contra Dios, Dios lo llama al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo para ser perdonado, lavado, justificado y para que pueda ser parte del reino de su Hijo amado. Ahora bien, los católicos romanos, los unitarios, testigos de Jehová, mormones y cuantas más sectas pueden estar de acuerdo con nosotros cuando decimos que necesitamos arrepentirnos y confiar en Cristo para ser salvos. De hecho, en la doctrina de la justificación católica romana se enseña que la primera cosa necesaria para que el hombre sea justificado es la obra expiatoria de Cristo. Y después vienen los bautizos, los sacramentos y las penitencias y lo demás. Pero como dije al principio, se puede entender esto con la mente, que necesitamos a Cristo. Se puede entender. Sin embargo, mis hermanos, tener un entendimiento de esto no garantiza una conversión genuina y verdadera. Nunca. Usted puede ser bautizado. Usted puede haber profesado fe hace 20, 30 años y sin embargo usted tal vez no ha nacido de nuevo. Y todo el mundo allá afuera, los católicos, otras religiones, están diciendo a sus miembros, a su gente, eres cristiano, automáticamente naciste de padres católicos y eso te convierte en un católico. Eso significa que tú eres un verdadero católico cristiano. Y mis hermanos, tenemos jóvenes, tenemos hombres, tenemos mujeres, tenemos niños, tenemos personas que creen que son cristianos porque se les dijo que eran cristianos y no saben qué es la conversión. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, y es cómo se obtiene la conversión. Si ser convertido se trata de arrepentimiento y fe, gracias hermano. Si ser convertido se trata de tener arrepentimiento y fe, entonces ¿cómo se obtiene esta conversión? Bueno, usted dijo, me podrán decir, como usted dijo, necesitamos fe y arrepentimiento. Pero mis hermanos, ya hemos dicho que la conversión se trata de arrepentimiento y fe en Jesucristo y que esta conversión es ilustrada con la lista que ya mencionamos. Pero ya que muchos pueden argumentar que han creído, que se han arrepentido, hay algo que debemos aclarar muy importante aquí. Y es que la conversión es una obra de nuestro Dios Trino. Cuando la gente dice ser creyente porque cambió de religión o de iglesia o porque fue bautizado o porque realizó reglas, no ha entendido la verdadera conversión. Esto es lo que diferencia al cristianismo verdadero de todas las demás religiones, salvos por gracia y no por obras. Entonces, si la conversión se da cuando Dios llama eficazmente al pecador, dándole arrepentimiento y fe verdadera, si así sucede la conversión, Dios llamando a los pecadores eficazmente, dándoles arrepentimiento y dándoles fe. ¿Qué significa esto? Mis hermanos, que el hombre que está en un estado de pecado y muerte por naturaleza es llamado por Dios a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, a un estado de gracia y salvación por medio de Jesucristo, iluminando sus mentes para entender las cosas de Dios, quitándole su corazón de piedra, lleno de ídolos, dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades, acercándoles eficazmente hacia Jesucristo. Mis hermanos, el convertido es esto: entiende las promesas del Evangelio, abraza el Evangelio, siente por la fe el amor y la ternura de un Cristo compasivo, de un sumo sacerdote que intercede por él, de alguien que dice, hijo mío, descansa en mí. Y por la fe se experimenta esto. De tal manera que el pecador viene a él libremente, pues por su gracia somos atraídos a él con cuerdas de amor. Quiero decir algo en este momento, y es que si yo pregunto a usted, ¿por qué razón usted es cristiano?
¿Por qué razón usted es cristiano? Yo espero, mi hermano, yo espero que usted no diga, soy cristiano porque soy protestante. No. Mi hermano, la razón por la que usted y yo somos cristianos es porque Dios, por pura gracia y misericordia, nos trajo con cuerdas de amor, entró y derribó este corazón duro de una patada y Él dijo, quiero que seas mi hijo, y no pude resistirme. Vayamos un momento a Romanos 8:30. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 30. Sé que algún antagonista arminiano que me escuche hablar podrá decir, tú me estás diciendo entonces que soy cristiano porque Dios me trajo eficazmente a la fe y que yo no cooperé para eso. Romanos 8:30. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también que glorificó. Mi hermano, tú que eres cristiano y que has nacido de nuevo y que el Espíritu Santo está morando en ti, has sido sellado, tienes las arras del Espíritu, significa que fuiste salvado por gracia. Pablo diría, ¿dónde está pues la jactancia? Efesios, vayamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 10. Efesios 1, 10 y 11. Pablo nos dice de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según que el designio de su voluntad. Mis hermanos, fue la voluntad soberana de Dios que yo fuera convertido. Es la soberanía de Dios, es su poder que usted sea convertido. Sí, el arrepentimiento y la fe que se necesitan para ser convertidos son dones y regalos que Dios da libremente, por gracia. Última cita, 2 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 y 14, Pablo continúa diciendo, pero nosotros hemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de quien Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe verdadera, a lo cual nos llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fe, arrepentimiento, un odio, un dolor por el pecado, y detrás de todo eso está la gloriosa y bendita voluntad de nuestro Dios que nos trajo hacia Él. Hermanos, si Dios no hubiese actuado en mi vida, si Dios no hubiera irrumpido en mi voluntad necia, dura y corrupta, yo no estaría aquí hoy, ni usted. Pero fue Cristo, fue el Padre dándonos a su Hijo amado, fue el Hijo llevando a cabo algo que se le había dado desde antes de la fundación del mundo. Fue el Espíritu Santo aplicando lo que el Hijo logró en esa obra tan perfecta a cada persona por la que Cristo murió. ¿Y sabe por qué razón usted y yo, como hemos dicho, creímos el Evangelio? Porque Dios tuvo misericordia de nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, dándonos vida juntamente con Cristo, y ahora por gracia nosotros somos salvos.
no es convertido por obras. Su conversión no la dice lo que usted hizo por Cristo, que usted derramó lágrimas cuando el predicador tan elocuente le estaba diciendo, ven, y usted sintió esa tristeza, pero su vida no ha cambiado. Mis hermanos, así se da la conversión. El Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actúan en la vida del creyente, dándole fe, dándole arrepentimiento. Entendemos el arrepentimiento, entendemos la fe de una manera tan sorprendente. Nos dimos cuenta que nuestro pecado ofendía a Cristo. ¿Cuánta gente hay allá afuera diciendo, sí, soy pecador, pero su pecado no les molesta? ¿Cuánta gente hay allá afuera diciendo, oh sí, yo soy pecador, pero no soy tan mal pecador? Hay otros más pecadores que yo. Mis hermanos, nosotros por gracia nos dimos cuenta de esto, que nuestra vil mentira no dañaba, sino que, ¿cómo se puede decir? Ofendía la gracia soberana de nuestro Dios. Cada pecado que usted y yo cometíamos era como que le estábamos diciendo a Dios, tú no eres soberano, yo soy soberano. Y el Espíritu Santo viene, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento y nos damos cuenta que el más mínimo pecado es una ofensa directa a la majestad y santidad de nuestro Dios. Ahora, si la conversión entonces es fe y arrepentimiento, si Dios es quien produce el querer como el hacer, si Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, hermano, ¿cómo sé entonces si yo he sido convertido? ¿Cómo sé entonces si yo he sido convertido? Y creo que la evidencia más grande, si usted realmente es cristiano o no, es por sus frutos. Vayamos a Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 7. Mateo 7, comenzando del versículo 15. Mateo 7, 15. El Señor Jesucristo, Mateo 7, 15 nos dice lo siguiente. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Creo que no hay peores palabras que un ser humano puede escuchar que al mismo Dios creador del universo y de todo lo que existe, diciéndole, no te conozco, apartado de mí. Un tiempo atrás, a una persona que yo lo conocía, él no me conocía, estuvimos un tiempo en la misma iglesia. Fue un tiempo breve, pero lo conocí, tal vez él me olvidó, y una ocasión estuvimos juntos en un evento que había del pueblo, y estaban más hombres rodeados con nosotros, y recuerdo que este hombre llegó y comenzó a hablar tan blasfemamente, no se imagina las palabras que decía,
Y solamente yo puedo decirle a este hombre, usted no iba a la iglesia tal, usted no estaba allí. Y lo que me sorprendió fue la declaración de este hombre. No. ¿Cuál iglesia, dice usted? Esta iglesia en tal lugar, con tal predicador. ¿No era usted? No, no era yo. Hasta que al final dijo, sí, allí yo voy a escuchar la palabra de Dios. Mis hermanos, lo más triste que puede haber es gente que de verdad dice, soy cristiano, escucho la palabra de Dios y sus frutos son una terrible contradicción. Ahora, yo sé que usted puede decir, lo bueno que yo no hablo palabras malas con mi gente, lo bueno que yo no digo ese tipo de cosas. Mi hermano, ¿y qué cuando estás solo? ¿Y qué cuando nadie te ve? ¿Y qué dicen tus pensamientos? ¿Y cómo te conocen tus compañeros de trabajo? ¿Qué dice tu esposa y tus hijos de ti? Mis hermanos, el mejor lugar para mostrar mi verdadera conversión, ¿saben cuál es? Mi casa. Qué fácil es ser cristiano aquí en la iglesia. Nos hemos gozado en las alabanzas, hemos levantado nuestras manos, hemos cantado como advertencia que les dije al principio, como bien ranchero, la piel se pone de gallina y aún así no conocer a Cristo. Por vuestros frutos os conoceréis, dijo Jesucristo. Y si mis obras son una contradicción con mi fe, ¿sabe qué significa? Que yo no he nacido de nuevo. Una de las evidencias más notables de un convertido al Señor es la manera de andar en su vida. Y esto es lo mismo que nos dice Juan en su carta y que tal vez ustedes ya estudiaron, que el que dice que permanece en Él, que debe andar como Él anduvo. Mis hermanos, esto es muy, pero muy importante de entender. Estoy diciendo que su fe de ustedes debe de ser demostrada con sus obras. No estamos hablando de legalismo, no. No estamos diciendo que ahora que ustedes ya son convertidos, ustedes ya no pecan, que ahora son un San Judas. No, no estamos diciendo eso. Todo lo contrario, ahora mis hermanos, que usted y yo somos convertidos, ¿saben qué? Si usted es convertido, va a decir amén, porque se han dado cuenta que entraron a una lucha constante contra el pecado. Amén. Esta lucha no existía antes en su vida, ¿no es así? Ustedes vivían su vida tranquilos, mentían tranquilos, robaban tranquilos, hablaban palabras tranquilos. Me da a veces risa que un hermano, Martín, él me decía que antes de su conversión fue un vendedor, él tenía una tienda, fue un vendedor de estos que van de Zacatecas para allá, y que él estaba con otro amigo allá afuera y que estaba hablando con un vocabulario que usted no se imagina, y que el vendedor le dijo a su esposa, ¿oyó cuántas palabras dijo en tantos minutos, en tan pocos minutos? Y cuando él entró, su esposa le dijo, oye, hablaste demasiadas palabras malas. Y dijo, ni cuenta me di. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él no sabía que estaba bajo el poder de las tinieblas. Sin embargo, hoy en día el verdadero cristiano se da cuenta que está ¿en qué? En una guerra. Usted peca, yo peco, pero ¿qué sucede? Oh, qué miserables nos sentimos. Las palabras de Pablo las hacemos nuestras. Miserable de mí, que yo que quiero hacer el bien, ¿qué termino haciendo? Y el mal que no quiero hacer, ¿qué es lo que termino haciendo? Eso. Pero
podemos decir con Pablo, pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo que se entregó por nosotros. Mis hermanos, hoy usted y yo estamos en una guerra constante contra nuestro pecado, contra el diablo, contra la carne, contra el mundo. Y esta lucha no termina en esta vida, sino hasta que Cristo venga en gran poder y gloria o que partamos con el Señor. Pero es una lucha feroz, pero el verdadero convertido se ve que ha sufrido un cambio radical. Romanos 6, 1 al 11, Pablo nos dice que pues diremos que ya que estamos en la gracia, ya que he confesado a Jesús, ¿puedo permanecer y continuar en mi vida antigua de pecado? De ningún modo, de ninguna manera. Mis hermanos, ahora que usted y yo hemos nacido de nuevo, tenemos la verdadera conversión, tenemos un claro entendimiento de nuestra fe, nosotros nos damos cuenta que este viejo hombre que ha muerto, ha sido crucificado y una nueva criatura para la gloria de Dios ha nacido de nuevo, que vive, respira, muere, hace todo porque Dios es su Señor. Déjeme terminar trayendo tres aplicaciones. Y en la primera aplicación es un llamado a los cristianos. Mi hermano, no se desalienten con su lucha contra el pecado, pues esta lucha que usted y yo tenemos es el testimonio de que hemos sido convertidos. Tal vez usted diga, pero predicador, usted no sabe la gran lucha que estoy teniendo con mi pecado. Caigo y caigo una y otra vez. Y me siento terrible, pero yo no quiero pecar. Es más, a veces me entra la duda de que no soy cristiano. A veces llego a pensar, ¿seré verdaderamente convertido? Mi hermano, estas son evidencias de que hemos sido verdaderamente convertidos. De que ahora nos damos cuenta de la gravedad que es el pecado. Es por eso, mis hermanos, que no se desalienten contra la lucha con el pecado, no se desalienten por caer, no se desalienten cuando pecan. Recuerden que tienen a un abogado, recuerden que tienen a un sumo sacerdote que es compasivo, que nos entiende de todas nuestras tentaciones y que ruega por nosotros. Predíquense el Evangelio todos los días, demuestren con sus obras que Cristo es su Señor y su Salvador. Y hay un llamado también a la iglesia, y es que, como el hermano dijo hace rato, algo que nos dejó la Reforma, muchas cosas nos dejó, pero algo que nos dejó es que la iglesia debe buscar siempre reformarse a la luz de las Escrituras. Y una iglesia que es sana, una iglesia que entiende la necesidad de tener a miembros sanos, es una iglesia que se preocupa, que se va a preocupar porque sus miembros tengan una verdadera conversión. Ahora, eso no significa que el predicador y los pastores y los ancianos son perfectos y que van a decir tú sí, tú no, tú sí, tú no. No, pero ¿sabe qué significa? Que los pastores y los ancianos tienen un gran deber ante Cristo, y es pararse aquí en este púlpito, abrir sus escrituras, abrir sus Biblias y decirle a la gente: examinaos vuestras vidas a la luz de la palabra, y por sus frutos os conoceréis. Necesitamos tener iglesias sanas para la gloria de Dios y para el bien del pueblo cristiano. Y es muy raro, demasiado raro, encontrar hoy en día iglesias que se preocupen en serio por los cristianos, por sus miembros. Es muy raro. La iglesia está preocupada por tener un buen show de Halloween. Está preocupada por, ¿entoné cuando canté o se me salió un gallo?
está preocupada por miles y miles de cosas. Pero la iglesia cristiana y bíblica, sana, se preocupa por sus miembros. Y el último llamado es a los pecadores. Exhortación a los que profesan fe pero no han sido convertidos. Y la Biblia dice, mejor hubiese sido frío o caliente. Pero en cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Sabe por qué razón a veces no me gusta leer mucho a los puritanos? ¿Sabe? Porque desaniman bien feo. Solo basta de que lea El Pastor Reformado de Richard Baxter. O Cartas a mis estudiantes de Spurgeon. Mis hermanos. Mejor hubiésemos sido fríos o calientes, pero pobre de aquellos que son tibios. De verdad, mis hermanos o amigos, ustedes que profesan fe y que sus obras lo niegan totalmente, ustedes que dicen amo a Cristo pero con sus hechos lo contradicen, ustedes que dicen amo a Cristo pero odio a mi hermano por lo que me hizo, ustedes que dicen soy cristiano porque voy a una iglesia cristiana, quiero decirles lo siguiente: si su vida no ha sido cambiada radicalmente y transformada por el Evangelio, la advertencia para ustedes es: los vomitaré de mi boca. Pero no se desalienten, no se desanimen. Hay un gran Salvador llamando a los pecadores, diciéndoles: arrepentíos, vengan a mí, pongan su confianza en mí, odien su pecado y vean que yo soy su Salvador. Y también, mis hermanos, quiero recordarles que aquellos que tal vez nunca han profesado fe, que tal vez están diciendo, bueno, debería ser cristiano, ¿no? Pero mis pecados son muchos, o he hecho tales cosas que creo que no tienen perdón. La buena noticia es que Cristo es perdonador de pecados y que Cristo llama hoy a todos los pecadores a venir a Él en fe y en arrepentimiento. Y Él les promete, Él les asegura que si ustedes vienen a Él, Él no les echa fuera. Y que si ustedes vienen a Él, les dará la verdadera conversión. Las promesas que le pertenecen a Cristo serán suyas. Cristo dijo, donde yo esté, vosotros estaréis. Mis hermanos, la mejor decisión, lo mejor que te puede pasar en la vida, lo mejor que te puede suceder, es que tus pecados sean perdonados. Y que Cristo sea tu Señor y tu Salvador. Vamos a orar.